Vamos a trabajar el tema de las intersecciones entre líneas y una de ellas es la elipse. Ya sabemos que toda vez que se tiene que hallar la intersección entre líneas, se tiene que formar un sistema con las ecuaciones de ambas. Vamos a tomar nosotros un ejemplo trabajando a la elipse con una circunferencia. Tengo acá entonces el sistema. La primera de las ecuaciones corresponde a una elipse. Recordemos que la ecuación general de una elipse tiene b igual a 0, es decir, no hay un término que tenga producto de las variables diferentes, y los coeficientes de x cuadrado e y cuadrado tienen que tener el mismo signo, como vemos que ocurre en este caso. Por otra parte, la circunferencia tiene b igual a 0, no hay producto de variables diferentes, y la característica es que los coeficientes de x cuadrado y de y cuadrado deben ser iguales, como estamos viendo también en esta segunda ecuación. Tengo que resolver aquí un sistema de dos ecuaciones cuadráticas, y para hacerlo, entonces, en esta segunda ecuación voy a despejar x cuadrado y lo voy a sustituir en la ecuación superior. X cuadrado entonces es igual a menos y cuadrado más 4y. Reemplazo eso en la ecuación que está arriba. 16 multiplica esto que obtuve, un binomio, menos y cuadrado más 4y, más 12y cuadrado menos 192 igual a 0. Aplico propiedad distributiva, menos 16y cuadrado más 64y más 12y cuadrado menos 192 igual a 0. Si sacamos acá la cuenta entre estos dos términos semejantes, me va a quedar menos 4y cuadrado más 64y menos 192 igual a 0. Si divido a todos los términos por menos 4, va a quedar y cuadrado menos 16y más 48 es igual a 0. Tengo que buscar las raíces con la resolvente. Esta es una ecuación de segundo grado, pero con una sola incógnita que es y. Voy a buscar las raíces. Y es igual a 16 más menos 256 menos 4 por 48 sobre 2. Esto queda 16 más menos la raíz de esta cuenta nos queda 192. Y haciendo la diferencia, 256 menos 192 va a quedar 64. Todo sobre 2. Es decir, que esto es y sub 1 igual a 16 más 8, 24 sobre 2 es 12. 16 menos 8 es 8. Sobre 2, 4, la segunda raíz. A partir de haber obtenido las dos raíces y, voy a sustituir para hallar los valores de x cuadrado. Tengo entonces x sub 1 cuadrado, sustituyo esta raíz y va a quedar menos 144 más 4 por 12 que es 48. En el segundo caso, x sub 2 cuadrado será, en este reemplazo, menos 16 más, y en este quedará 16 positivo. Si observamos aquí, nos va a quedar un número negativo, con lo cual no podría tratarse de un cuadrado, y eso nos lleva entonces a sacar la conclusión de que esta raíz me quedó imaginario acá y acá me salió el 12, pero esa raíz la tengo que descartar porque no me lleva a la intersección real.
Si en este segundo caso que queda 0, la raíz es doble y es igual a 0. Es decir que la elipse y la circunferencia son tangentes porque nos dio un único punto como resultado. Lo escribo, son tangentes en el punto P de coordenadas 0 para X, 4 para Y. Queda a ustedes entonces hacer toda la deducción a partir de tener la ecuación general de la ecuación canónica, encontrar cuáles son las coordenadas de los vértices, cuáles son las coordenadas de los focos, y lo mismo trabajar con la circunferencia. En GeoGebra el gráfico entonces es el siguiente y ustedes tienen que hacer toda la verificación. Vamos a desarrollar la tangente y la normal por un punto de la elipse. Consideramos a una elipse de ecuación x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Como antes ya habíamos trabajado en las otras líneas, lo que tenemos que hallar es la ecuación de la recta tangente y de la recta normal a esta elipse trazadas por un punto P sub 1 de coordenadas x sub 1 y sub 1, y esas coordenadas son conocidas. A partir de tener un único punto, no puedo escribir la ecuación de una recta ya que no conozco la pendiente, o me faltarían las coordenadas de un segundo punto de la misma recta para poder escribir su ecuación. Como ninguna de las dos cosas tengo, elijo un camino de tomar un segundo punto de la elipse P sub 2 de coordenadas x sub 2 y sub 2 y trazar una recta que es secante. La secante que pasa por ambos puntos tendrá ecuación y menos y sub 1 es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1 por x menos x sub 1. Reitero, esto es la ecuación de una recta secante, no es la de la tangente que necesitamos. Voy a buscar una expresión para sustituir en esta pendiente que tiene x sub 2, pero también x sub 1, y sub 2 e y sub 1, y voy a hacer para eso un reemplazo de las coordenadas de ambos puntos en la ecuación de la elipse. Ya dijimos que los dos puntos están sobre esa línea. Lo hago entonces, x sub 2 cuadrado sobre a cuadrado más y sub 2 cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Sustitución de las coordenadas de p sub 2 en la ecuación de la elipse. Hago lo mismo con las coordenadas de p sub 1. X sub 1 cuadrado sobre a cuadrado más y sub 1 cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Lo que vamos a hacer a continuación es restar miembro a miembro a estas dos igualdades. Al restar entre este término y este tenemos un común denominador que es a cuadrado. En el numerador nos va a quedar x sub 2 cuadrado menos x sub 1 cuadrado. Más, entre este término y este, común denominador que es b cuadrado, numerador y sub 2 cuadrado menos y sub 1 cuadrado es igual a 0. Va a quedar el segundo miembro porque tengo 1 menos 1. Como estamos viendo algebraicamente en los dos numeradores, lo que tenemos es una diferencia de cuadrados que podemos factorear. Vamos a pasar uno de los términos al segundo miembro y hacemos eso de factorear los dos numeradores con las diferencias de cuadrados que están. Quedó entonces y sub 2 menos y sub 1 por y sub 2 más y sub 1 sobre b cuadrado. Es igual a, en el segundo miembro este término pasa con signo menos
y también resuelvo el factoreo. Es decir, x sub 2 menos x sub 1 por x sub 2 más x sub 1 sobre a cuadrado. Reitero que estábamos buscando una expresión para esta pendiente, es decir, para este cociente. Entonces necesito el cociente y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Voy a despejar, sería este factor el que pasa entonces como un divisor y en el segundo miembro nos va a quedar menos numerador x sub 2 más x sub 1, denominador y sub 2 más y sub 1 y además b cuadrado y a cuadrado. Esta entonces es la expresión que voy a sustituir en la ecuación de la secante porque ahora la tengo expresada a la pendiente en función de lo que son los datos de la elipse porque aparecen a cuadrado y b cuadrado y del punto que es conocido x sub 1 y sub 1. Sustituyo entonces y menos y sub 1 es igual a toda esta expresión menos b cuadrado sobre a cuadrado, x sub 2 más x sub 1 sobre y sub 2 más y sub 1 por x menos x sub 1. Cuando, todavía es la ecuación de la secante, pero cuando p sub 2 se aproxima a p sub 1, lo que es secante va tendiendo a parecerse a la tangente hasta el punto exacto en que ambos coinciden, p sub 2 y p sub 1. Cuando p sub 2 y p sub 1 coinciden, estamos hablando ahí de la recta tangente, que es la que dijimos que se busca. En ese momento, entonces, p sub 2 tendrá sus coordenadas iguales a las de p sub 1. Es decir que esta pendiente va a cambiar numerador y denominador por 2 veces x sub 1 y 2 veces y sub 1 en el denominador, con lo cual va a simplificar el 2 y nos va a quedar y menos y sub 1 es igual a menos b cuadrado sobre a cuadrado x sub 1 sobre y sub 1 que multiplica a x menos x sub 1. Esta entonces es la ecuación de la tangente por p sub 1. Para escribir la ecuación de la recta normal tengo que considerar, como ya sabemos, que se trata de una recta perpendicular a esta, con lo cual vamos a tener que invertir y cambiar de signo a la pendiente. Es decir, que se trata de a cuadrado sobre b cuadrado y sub 1 sobre x sub 1 que multiplica a x menos x sub 1. Y esta entonces es la ecuación de la normal por p sub 1. Si el centro de la elipse no es el punto 0, 0, esta ecuación va a tener menos h y menos k, y entonces el desarrollo va a cambiar y van a aparecer esas diferencias, menos h, menos k en este caso. Lo que tenemos que hacer es, a partir de haber hecho ya este trabajo en las otras líneas, darle a la ecuación de la recta tangente una forma diferente que sea más sencilla de obtener y recordar. A este y sub 1 del denominador, borro la ecuación de la normal también, estamos por trabajar únicamente con la tangente. A este denominador y sub 1 lo vamos a pasar multiplicando a los dos términos que tiene el primer miembro. Es decir, y sub 1 por i menos y sub 1 cuadrado quedaría. En el segundo miembro vamos a tener menos b cuadrado sobre a cuadrado, aplico distributiva también, x sub 1x menos x sub 1 cuadrado. Todavía es la ecuación
ecuación de la recta tangente que teníamos antes, nada más que ahora ya estamos transformándola. Vamos a tomar entonces a cuadrado, distribuir denominadores y b cuadrado lo vamos a pasar al primer miembro, dividiendo va a pasar, entonces si también hacemos esa distribución de denominadores, va a quedar i sub 1 por i sobre b cuadrado menos i sub 1 cuadrado sobre b cuadrado igual a, segundo miembro, menos x sub 1x sobre a cuadrado menos x sub 1 cuadrado sobre a cuadrado. A continuación vamos a pasar este primer término teniendo en cuenta que está multiplicado por un menos 1, sería, lo vamos a pasar al primer miembro, a su vez este también pasará al segundo. Ahí tenemos x sub 1x sobre a cuadrado, pasó positivo, más este término, i sub 1i sobre b cuadrado. Es igual a, en el segundo miembro, si aplico la propiedad distributiva de este menos 1 multiplicando a ambos términos, quedará x sub 1 cuadrado sobre a cuadrado y pasa este término sumando, más i sub 1 cuadrado sobre b cuadrado. A ese segundo miembro ya lo habíamos trabajado acá cuando hicimos la sustitución de las coordenadas de p sub 1 en la ecuación de la elipse. Dijimos que satisface a la ecuación por tratarse de un punto de esa línea, con lo cual este segundo miembro es igual a 1. En definitiva, ¿qué es lo que nos quedó? X sub 1x sobre a cuadrado más i sub 1i sobre b cuadrado igual a 1. Y esta es la ecuación de la recta tangente por p sub 1. Si observamos, si no tuviera subíndice, nos quedaría x cuadrado sobre a cuadrado, más, y este segundo término, i cuadrado sobre b cuadrado, con lo cual estamos hablando de la ecuación de la elipse. Es decir que la ecuación de la recta tangente puede ser obtenida a partir de desdoblar la ecuación de la elipse y reemplazar en uno de los factores las coordenadas del punto. Esta metodología de trabajo de desdoblar la ecuación para que nos quede la ecuación de la recta tangente también puede ser aplicada cuando el centro de la elipse no es 0, 0. Es decir, que en ese caso nosotros podremos hacer x menos h por x menos h, sustituir las coordenadas en uno de esos factores, y lo mismo en el segundo término, con el denominador por supuesto. Y lo mismo en el segundo término para evitar confusiones entonces y tomar de memoria la otra expresión que habíamos obtenido. Tangentes desde un punto exterior. Vamos a tener ahora la situación en que nos dan la ecuación de una elipse, x cuadrado sobre a cuadrado más i cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, y un punto exterior a la misma m de coordenadas hk. Y hay que trazar las ecuaciones, las ecuaciones de las rectas tangentes a esta elipse trazadas desde m, pero no hay otro dato más que lo que estamos mencionando. Antes ya hicimos este trabajo, entonces lo que tengo que hacer para encontrar en primer lugar las coordenadas de los puntos de tangencia, de esas tangentes con la elipse. Esos puntos de tangencia son en definitiva intersecciones entre las rectas tangentes y la elipse que estamos mencionando. Vamos a formar entonces un sistema que al resolverlo nos darán las coordenadas de estos puntos. El sistema va a tener una primera ecuación que es pensar que los puntos de tangencia son puntos de la elipse. Entonces reemplazo sus coordenadas x sub 1 cuadrado sobre a cuadrado más i sub 1 cuadrado sobre b cuadrado igual a 1.
hay dos valores de x sub 1 y dos valores de y sub 1, que son los dos puntos de tangencia, que sustituidos me tienen que dar la igualdad, o sea, porque es cuadrática, ¿sí? Ahora, la segunda ecuación va a hacer pensar que estos puntos de tangencia son puntos de las tangentes, de las rectas tangentes. O sea que sus coordenadas van a satisfacer a la ecuación de la tangente. Utilizo la ecuación desdoblada de la tangente, que es esta. Y a partir de aquí también tengo que considerar un dato que todavía no fue utilizado, y es que las dos tangentes también pasan por ese punto exterior, porque es justamente como el problema nos pide trabajar. Es decir que las coordenadas de este punto también van a cumplir con esta ecuación. Si sustituyo será x sub 1h sobre a cuadrado más y sub 1k sobre b cuadrado igual a 1. Cuando resuelva el sistema de esta ecuación con esta, lo que vamos a obtener van a ser los valores de x sub 1 y sub 1 de dos puntos, porque esta es cuadrática, y lo que hacemos entonces después de hallar los puntos de tangencia, lo que hacemos es escribir la ecuación de la recta tangente, pero ahora ya por un punto de la elipse que va a ser uno y otro entonces de contacto, que fue lo que hallamos aquí. Resolvamos un ejemplo. Nos dan la elipse de ecuación x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 2 igual a 1 y un punto exterior M de coordenadas 2, 3. Recordemos, como ya lo habíamos dicho en otras oportunidades, que la primera verificación que tengo que hacer es que el punto efectivamente sea exterior, es decir, que sustituyendo las coordenadas no nos dé la igualdad, porque si nos diera la igualdad es el ejemplo anterior que trabajamos, tangente por un punto de la elipse. Sustituyo entonces, quedaría 4 sobre 4, que es 1, pero en este término quedarán 9 medios y sumados esos dos valores no nos da 1, es decir, el punto efectivamente es exterior. Entonces, vamos a armar el sistema que propusimos recién. Tengo por un lado las coordenadas del punto, la escribo x sub 1 cuadrado sobre a cuadrado, para nosotros es 4, más y sub 1 cuadrado sobre 2 igual a 1. Lo segundo entonces es, la segunda ecuación, tengo que considerar ambas cosas. Es la de la tangente, tengo que desdoblar y sustituir las coordenadas HK también del punto exterior. Es decir que tengo, sustituyo 2x sub 1 sobre 4 más 3y sub 1 sobre 2 igual a 1. Este sistema entonces es el que tengo que resolver. Se trata de resolver un sistema entre la ecuación de una recta y una elipse. Para resolver el sistema tengo que despejar x o y sub 1 en esta expresión y reemplazarla en la de arriba. Quedó x sub 1 sobre 2 es igual a 1 menos 3 medios de y sub 1. Calculamos el común denominador, que es 2, va a ser 2 menos 3 y sub 1. En definitiva, x sub 1 es igual a, este 2 que está dividiendo tendrá que pasar multiplicando y va a simplificar con este denominador, con lo cual quedará 2 menos 3 y sub 1, directamente el valor de x sub 1. Vamos a reemplazar esto en la ecuación de la elipse. En esta ecuación puedo calcular, mejor dicho, calcular el común denominador, que es 4. Reemplazo x sub 1, sería 2 menos 3 y sub 1 cuadrado. El denominador común entonces es 4. Más, esto sería 2 y sub 1 cuadrado, es igual a 4 si es que pasa ya multiplicando ese común denominador.
Tengo que igualar a 0 y buscar las raíces, así que esto tengo que desarrollar. Será 4 más 9 y sub 1 cuadrado menos 12 y sub 1 más 2 y sub 1 cuadrado menos 4 igual a 0. Tengo 2 más 9, 11 y sub 1 cuadrado, voy marcando, menos 12 y sub 1 más 4 menos 4 cancela igual a 0. Es decir que nos quedó una ecuación para buscar las raíces de segundo grado, pero está incompleta. Así que si saco i sub 1 factor común, nos quedará 11 i sub 1 menos 12 igual a 0. De aquí tenemos que i sub 1', una primera raíz, es igual a 0 de este producto. Y de aquí tengo que x sub 1', sustituyendo aquí, nos va a quedar igual a 2. Segundo valor, vamos a tomar este factor, que es todo este paréntesis, igualado a 0. Y de ahí despejo i sub 1 segunda va a ser igual entonces a 12 onceavos, ya despejando. Esto lo tengo que sustituir en la ecuación aquella para obtener x sub 1 segunda, con lo que vamos a tener 2 menos 3 por 12 onceavos. Ahí entonces va a ser 11 por 2, 22, menos 36, menos 14 onceavos. Es decir que los dos puntos de tangencia son t sub 1' de coordenadas 2, 0, t sub 1 segunda de coordenadas menos 14 onceavos y 12 onceavos. A partir de allí lo que tengo que hacer es escribir las ecuaciones de las rectas tangentes, una pasando por este punto, que ya es punto de la elipse, y otra por este segundo punto, y nos quedarán las ecuaciones de las tangentes. Les queda a ustedes completar este ejercicio. Muestro entonces en GeoGebra cómo debería quedar el gráfico, que es la etapa posterior después de buscar las coordenadas de los focos a partir de esta ecuación.